¿Eres imperial? ¿Te gusta esa maquinaria burocrática capaz de convertir un problema pequeño en una guerra continental con solo estampar el sello equivocado? Lo que empezó en Brax como la rabieta espiritual de un cardenal con delirios de grandeza terminó convirtiéndose en uno de los asedios más largos, mejor documentados y absolutamente devastadores del milenio 41. Prepárate, que esta historia es buena. Hoy te voy a contar el asedio de Brax. Ya puedes suscribirte, no hace falta que esperes al final. Vas a tener lore todos los días. Brax no era un planeta cualquiera. No era un mundo colmena, ni un santuario sagrado, ni una joya estratégica. Era un mundo armero. Un depósito masivo de armamento pesado, municiones, blindados y reservas logísticas que alimentaban a medio sector. Básicamente, la bodega del apocalipsis. Y en esa bodega vivía el cardenal Zapan. Cansado de la burocracia imperial, esa que tarda siglos en aprobar una ración extra, Zapan empezó a predicar algo peligrosamente atractivo, que Terra había abandonado a los oprimidos, que el verdadero espíritu del emperador estaba con ellos, y que él era su voz. Un discurso clásico. Obviamente todo esto pasa en el contexto del milenio 41, algo antes de la actualidad, muy posterior a la herejía de Horus y esos sucesos. Lo de Zapan al principio fueron sermones. Luego purgas internas. Después milicias armadas. Y cuando los inquisidores del Ordo Hereticus empezaron a notar que Brax se estaba volviendo incómodamente independiente, mandaron para allá un asesino vindicare. Calculó viento, distancia, latido cardíaco. Puso la mira entre los ojos del cardenal. Disparó. Y falló. Sí. Falló. Un vindicare. El instrumento quirúrgico perfecto del imperio. El hombre cuyo único trabajo es no fallar, falló. Y cuando la noticia se esparció por Brax de que Terra había intentado asesinar a su salvador, la chispa se convirtió en incendio. Las milicias frateris se levantaron. Los arbites fueron superados. Las hermanas de batalla presentes en el planeta fueron barridas. El administratum local fue desmantelado y ejecutado con una eficiencia brutal. Brax dejó de ser una crisis espiritual y se convirtió en rebelión armada. Y como todo en el imperio, la noticia tardó en atravesar montañas de papeleo. Pero cuando finalmente alguien en Terra revisó el archivo correcto y dijo: Brax, ¿ese no era el planeta donde guardábamos las armas? El pánico fue inmediato. No podían permitir que un mundo armero cayera en manos apóstatas. Así que reunieron una fuerza de ataque para recuperar el planeta rápidamente. Una operación quirúrgica. 2 años como máximo. Eligieron al 88º Ejército de Asedio. 31 regimientos de los Corps de la Muerte de Krieg. Expertos en trincheras. Maestros del desgaste. Maestros de la pala y la bayoneta. Tan cómodos con la muerte que a veces parecía que la buscaban activamente. El mando recayó en el Lord Comandante Sueike, un hombre que probablemente miró los informes iniciales y pensó que esto sería una campaña dura, pero manejable. Después de todo, solo era un cardenal rebelde. No una guerra que consumiría una generación entera. Mientras tanto, en Brax, el diácono Antonir, mano derecha de Zapan, organizaba las defensas. Movilizó la Guardia Imperial local, las fuerzas auxiliares, los discípulos personales del cardenal y, lo más importante, tenía acceso a arsenales suficientes para equipar a un ejército durante décadas. Municiones no faltarían. Carne de cañón tampoco. Cuando las primeras naves de transporte de Krieg entraron en órbita y comenzaron a descargar tropas, el cielo de Brax se oscureció bajo el humo de los motores y el polvo de la artillería preparatoria. El primer disparo del asedio retumbó como un anuncio formal. La guerra había comenzado. Y lo que el imperio pensaba que duraría un par de años, apenas estaba calentando. El primer gran asalto comenzó como empiezan todas las guerras imperiales, con artillería suficiente como para hacer temblar la corteza del planeta. Días enteros de bombardeo ininterrumpido. Los Corps de Krieg no avanzan sin antes convertir el terreno en un paisaje lunar. Y cuando finalmente avanzaron, lo hicieron 500.000 de hombres al mismo tiempo. 500.000. Cargando a través de tierra de nadie, entre alambre de púas, cráteres humeantes y campos de minas que no tenían intención de desactivar con herramientas. Si una mina explotaba, simplemente habría camino para el siguiente. Eso es Krieg.
Tomaron algunas trincheras externas tras semanas de combate brutal. Ganancias mínimas. Coste desproporcionado. Pero para Krieg eso no era fracaso. Era progreso. La primera gran prueba real llegó con el asalto al fuerte A-453. Bombardeo nocturno masivo. Blindados Lehman Russ, Baneblades, granaderos avanzando bajo fuego cruzado. La línea rebelde se quebró finalmente y el fuerte cayó tras combates encarnizados. Primer objetivo asegurado. Solo quedaban todos los demás. 2 años después, cuando el Imperio esperaba estar celebrando la victoria, los rebeldes lanzaron un contraataque devastador en el sector norte. Ofensiva nocturna. Furia fanática. Krieg resistió el primer golpe, pero no tenía refuerzos suficientes. Al amanecer, la segunda oleada rompió líneas y recuperó terreno clave. Sueike miró sus cronogramas y comprendió algo incómodo. Esto no iba a durar 2 años. La guerra de desgaste se instaló como una enfermedad crónica. Ofensivas. Contraofensivas. Trincheras que cambiaban de manos. Millones de muertos. Durante 7 años, Brax fue una fábrica de cadáveres. Y entonces la situación dejó de ser solo rebelión. En el 820 llegaron informes inquietantes, la Legión Alfa había entrado en el conflicto. Arcos, señor de la guerra de la Legión Alfa, descendió sobre Brax con su barcaza de batalla y ofreció su ayuda al cardenal. Zapan aceptó encantado. Tener Astartes del caos de tu lado suena como una mejora significativa. Por cierto, si eres Alfarius, revélalo en la caja de comentarios y dale una suscribida a esto que se va a poner aún más negro ahora. La llegada de la Legión Alfa atrajo atención no deseada. Los Ángeles Oscuros, liderados por el Gran Maestre Supremo Azrael, aparecieron en el sistema con una misión que, como siempre, no explicaron a nadie. Medio capítulo desplegado. Objetivo, el puerto espacial de Brax. El asalto fue brutal. Land Raiders liderando la carga, devastadores disparando sin contención, 8 días de combate urbano absoluto. Arcos y Azrael se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Azrael estuvo a punto de caer, salvado por la llegada de los exterminadores del ala de la muerte. Arcos se retiró. El puerto espacial fue recuperado, pero el precio fue alto, cientos de Astartes muertos. Y lo peor es que nada de esto resolvía el problema central. Brax seguía en manos enemigas. Tras 9 años de asedio, el 468º Regimiento de Krieg logró finalmente una ruptura significativa en las líneas rebeldes. Por primera vez, parecía que el frente podía colapsar. Sueike lanzó ofensiva masiva. Bombardeo continuo. Asalto frontal. La fórmula Krieg. Las líneas traidoras comenzaron a ceder. Y justo cuando el Imperio creyó que el final estaba cerca, el caos respondió. Arcos envió una señal psíquica a través de la disformidad. Una invitación abierta. Todas las almas que podáis desear están aquí. La respuesta fue inmediata. Más de 30 naves del caos entraron en el sistema. La primera batalla del sistema Brax estalló en órbita. El contraalmirante imperial intentó resistir, pero la flota traidora superó a los defensores. El crucero insignia tuvo que retirarse. El espacio sobre Brax quedó, momentáneamente, en manos del caos. Y entonces llegó el verdadero desastre. Cápsulas de desembarco cayeron sobre la retaguardia de Krieg mientras estos intentaban explotar la ruptura. Berserkers de Khorne descendieron gritando en nombre de la sangre. Guerreros de la Guardia de la Muerte avanzaron bajo nubes tóxicas. Guerreros de hierro desplegaron artillería pesada. Cultistas, mutantes, hombres bestia, la fiesta completa. Y por si no fuera suficiente, titanes traidores del Legio Vulcanum pisaron el campo de batalla. Krieg estaba rodeado. Sueike fue destituido. El mando pasó al mariscal Kargori, que comprendió inmediatamente la realidad. Esto ya no era una campaña de recuperación. Era una guerra por supervivencia. Las fuerzas de Nurgle liberaron el agente químico conocido como TP3, capaz de corroer incluso las máscaras de gas de Krieg. Regimientos enteros fueron aniquilados por marines de plaga. Durante un tiempo, pareció que Brax se perdería definitivamente. Pero el caos cometió su error clásico. Pensaron que ya habían ganado. Parte de su flota abandonó el sistema.
Y el Imperio nunca desaprovecha un error enemigo. Se preparaba el contraataque. Se preparaba para el asedio de Brax. Cuando parte de la flota del caos abandonó el sistema, el Imperio reaccionó con la rapidez que solo muestra cuando está a punto de perder algo vergonzosamente caro. Se lanzó la segunda batalla del sistema Brax. El acorazado traidor Corazón de la Anarquía intentó emboscar fuerzas imperiales, pero esta vez la respuesta fue contundente. Gravemente dañado, tuvo que retirarse. La ruta orbital volvió a estar lo suficientemente segura como para enviar refuerzos. Y llegaron. Más regimientos de Krieg. Titanes leales. Más artillería. El mariscal Kargori entendía que la guerra frontal estaba estancada. Así que decidió volverse creativo. Si no podían romper las murallas por fuera, lo harían por debajo. Ingenieros de Krieg comenzaron a excavar kilómetros de túneles bajo las líneas enemigas. Minas colocadas bajo fortificaciones. Asaltos subterráneos. Combate cuerpo a cuerpo en pasadizos oscuros llenos de gas, barro y cadáveres. La guerra bajo Brax fue tan brutal como la de superficie. Quizás peor. No había cielo. No había retirada limpia. Solo explosiones en túneles estrechos y hombres atrapados bajo toneladas de tierra. Mientras tanto, en el aire, cazas imperiales y bombarderos merodeador luchaban por la supremacía aérea contra naves infernales del caos. Cada victoria costaba sangre, pero poco a poco el equilibrio se inclinaba. El Administratum, viendo el coste absurdo del conflicto, empezó a retirar regimientos para otras zonas de guerra. Kargori explotó de furia. No iba a permitir que Brax se convirtiera en una derrota burocrática. Así que apretó el botón que pocos comandantes se atreven a presionar. Solicitó Astartes. El capítulo de los Escorpiones Rojos aceptó tras largas negociaciones. Desembarcaron con Thunderhawks y teletransportación en el sector 5744, tomando al enemigo con la guardia baja. Exterminadores repeliendo ogretes del caos. Brecha asegurada. Refuerzos de Krieg consolidando posiciones. Fue una victoria quirúrgica. Pero el verdadero problema seguía en pie, la fortaleza central de Brax. Y entonces, los augurios se volvieron oscuros. El Ordo Malleus intervino. Se detectaba actividad disforme creciente. Una incursión demoníaca era inminente. El Lord Inquisitor Actor Rax tomó el mando. Caballeros grises. Cazadores rojos. Preparativos para el asalto final. El ataque a la ciudadela comenzó con todo lo que el Imperio podía lanzar sin romper oficialmente el planeta. Gorgonas descargando infantería en las laderas asesinas. Bombardeo constante. Titanes disparando contra escudos de vacío. Las pérdidas fueron monstruosas. En un barranco central, la batalla duró 7 días. 7 días donde las posiciones cambiaban varias veces al día. Donde ni siquiera los titanes podían marcar diferencia clara. Rex decidió que solo los Astartes podían romper el punto muerto. 150 marines en cápsulas de desembarco cayeron sobre el objetivo. Era una trampa. Fueron rodeados y aniquilados por completo. Krieg no pudo auxiliarlos. El asedio estaba consumiendo incluso a los mejores. Por cierto, si has llegado hasta este punto del video es que te está gustando, dale like y suscríbete por la gloria de Krieg y de las palas manchadas de sangre. Rex esperó. Reunió 68 bombarderos merodeador. Coordinó un nuevo asalto masivo. Artillería, desgaste, empuje lento pero implacable. Finalmente, el barranco cayó en manos imperiales. Y entonces la realidad se rasgó. Un ritual completado por los santificados abrió una grieta disforme en el corazón de la ciudadela. Demonios brotaron como una inundación de pesadillas. Las fuerzas imperiales vacilaron. Un gran devorador de almas emergió entre llamas negras. Rex lo enfrentó. Solo. El demonio partió un Man Raider en dos. Mató al capitán Arturus. La batalla fue feroz, brutal, casi absurda. Pero Rex hundió su espada en el corazón de la criatura y la desterró de vuelta al abismo. Los caballeros grises sellaron la grieta. Mientras tanto, los ángeles de la absolución capturaron a Arcos tras destruir a su guardia personal. En órbita, la nave insignia traidora fue finalmente eliminada. El asalto final a la ciudadela comenzó. Bombardeo despiadado.
Brechas subterráneas abiertas por ingenieros. Combate sala por sala. Rex, escorpiones rojos y caballeros grises limpiaron los últimos bastiones. Encontraron al cardenal Zapan reducido a un engendro del caos, una sombra grotesca del predicador que lo empezó todo. Fue purgado. Con la guerra perdida, los señores del caos restantes huyeron por grietas disformes. Una última invocación trajo al príncipe demonio Uraka Asbaramael, pero una nueva oleada de caballeros grises liderados por el hermano capitán Stern lo desterró definitivamente. Y así, tras 17 años, el asedio de Brax terminó. 14 millones de guardias de Krieg muertos. Cientos de astartes. Titanes destruidos. Ciudades arrasadas. Armerías devastadas. El planeta fue recuperado. Al menos, técnicamente. Porque cuando una guerra dura casi 2 décadas, nadie gana realmente. Brax quedó como un monumento al desgaste, a la obstinación imperial y a la absurda capacidad humana de seguir avanzando aunque el suelo esté hecho de cadáveres. ¿Valió la pena? Para Krieg, siempre. Seguro que si funden todo el metal de armas y armaduras que quedó por ahí pueden hacer una buena cantidad de palas nuevas. Si te gustan los corps de Krieg y son los mejores de los mejores y los más carismáticos de toda la Guardia Imperial, comenta Krieg antes de que acabe el video y te salga el siguiente, que puede ser la última canción de Hannah Montana si lo dejas en manos de algoritmo en lugar de suscribirte y clicar en el video de más lore que te dejo en pantalla. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente.